Curso Conversión energética de la biomasa. Clase 8, Análisis de ciclo de vida. Tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en cada lugar, ¿no? Ya estamos terminando. Ha sido un maratón. Quería agradecer a los colegas profesores y a los alumnos por la resiliencia, que es una palabra que se usa mucho ahora, porque hay que tener una gran resiliencia para estar una semana entera de 6 a 10 de la noche oyendo hablar sobre un asunto. Pero bueno, este curso, este último tema, análisis de ciclo de vida, corresponde a un curso que impartimos en 45 horas con una parte práctica al final. Así que lo que veremos hoy es un barniz y quería principalmente mostrarle algunos ejemplos de aplicación de esta metodología de análisis del ciclo de vida, importante para evaluar la sostenibilidad de productos, procesos, sistemas, principalmente útil en esta cuestión relacionada con la conversión energética de la biomasa. Evidentemente quedarán dudas. Ustedes tienen los correos electrónicos nuestros para comunicarse, para solicitar alguna información adicional, siempre con mucho gusto, en la medida de las posibilidades y de nuestro conocimiento, les atenderemos a las preguntas y cuestionamientos que ustedes hagan, ¿cierto? Entonces, comencemos. Vamos a ver hoy el concepto de sostenibilidad rápido y su métrica, estructura y etapas de un estudio de análisis del ciclo de vida, la ISO 14000, definición de la meta, objetivos, límite del sistema, análisis del ciclo de vida por asignación y consecuencial, cambios en el uso del suelo, inventario del ciclo de vida, incertidumbres, balances de energía, etc. Cuando me enteré que eran 2 horas tuve que cortar algunas cosas, pero vamos a terminar con la experiencia de nuestro grupo de investigación en proyectos que envuelven el análisis del ciclo de vida. Bueno, quería agradecer a Claudia Estrella Prieto Molatieri. Ayer yo mostré un slide y pedí disculpas al autor porque no sabía quién era el autor y ella me dijo, excelente clase la de hoy. Mencionó que cada uno tiene un don y una valía. El mío es encontrar cosas perdidas en Internet. Así que todos los que tengan algo perdido en Internet pueden acudir a Claudia. En este sentido mencionó que había perdido la fuente de la fuente. Entonces, aquí ella colocó, inclusive está tan interesante el material que le pedí a Silvina que se lo mandara a todos porque hay cosas interesantísimas, principalmente lo relacionado con la toxicidad del agua una vez se realiza el proceso de limpieza de gases en gasificadores. Le pedí a Silvina también que adicionara el capítulo 21, evaluación del ciclo de vida, de este libro, Prevención y Control de la Contaminación, un libro mío que está en su 3ª edición, solo que de esta vez en lugar de 15 capítulos fue para 21 capítulos. Y ahí tuvimos la colaboración de profesores de varias universidades, alumnos de posgrados, especialistas de la industria, etcétera, para que esta 3ª edición quedara mucho mejor que la segunda, que fue texto, creo que en unas 2 universidades y hoy está totalmente agotada. De cualquier manera, si a alguien le gusta coleccionar ediciones antiguas de 2002, la tengo por ahí en PDF, me la pide y se la mando, ¿no? Esta última edición tiene, como les dije, 21 capítulos, causas de la crisis ambiental actual, gestión ambiental, problemas globales, efluentes líquidos, métodos físicos, biológicos y químicos de tratamiento, contaminantes gaseosos, física y química de la atmósfera, modelación de la dispersión, emisiones vehiculares, control de óxido de nitrógeno y óxido de azufre, ciclones, partículas sólidas, scrubbers o lavadores, filtro de mangas. Este capítulo, ¿alguna pregunta? Precipitadores electrostáticos y luego la cuestión relacionada con los residuos sólidos, rellenos sanitarios, incineración, suelos y medio ambiente, y ese capítulo 21,
que ustedes los tienen ahí escrito por varios alumnos que trabajaron en estos temas y a los cuales le pedí que intentaran a partir de mis transparencias, de mis slides, hacer un texto de un capítulo y ahí ustedes tienen el resultado. Bueno, la cuestión del portugués es una cuestión seria, ¿no? Porque resulta muy difícil colocarlo todo en español, pero es nuestro objetivo que esta tercera edición también aparezca en español. De cualquier manera, los que quieran tener la segunda edición, me mandan un correo inmediatamente, le mando el PDF de la segunda edición. Esta tercera consideró todos los cuestionamientos y sugerencias de los lectores de esta segunda edición. La primera y la segunda están totalmente agotadas. Y como estas cuestiones de medio ambiente, a diferencia de otras relacionadas con la generación termoeléctrica y biocombustibles, cambian con el tiempo, el editor me dijo que él no iba a reeditar la segunda edición, sino que esperaba que yo hiciera la tercera. Ha demorado un poquito, pero ya está casi totalmente lista. Aquí yo mismo no me apliqué el refrán que le digo a los alumnos, que es que la procura constante de la perfección conduce inexorablemente a la mediocridad, y me he demorado porque estaba ajustando algunos capítulos, perfeccionándolos, además de un gran experimento pedagógico donde las disciplinas relacionadas con el medio ambiente en los cursos de posgrados consistían en actualizar estos capítulos de la segunda edición, con, en algunos casos, con un trabajo excepcional, el alumno pasaba a ser coautor, con un trabajo normal, aprobaba la disciplina, y con un trabajo deficiente, pues desaprobaba, y las aulas consistían en discusión de los textos de cada uno de los capítulos, uno por uno. Esto lo hice durante los últimos 3 años y dio unos resultados realmente fantásticos, ¿cierto? Hubo que actualizar tablas, gráficos, rehacerlo, buscar aquí, buscar allá, y el resultado ya está casi en la editora Interciencia de Río de Janeiro. Aquellos que no pueden esperar, pues la segunda edición se la puedo mandar en PDF en cualquier momento. Entonces aquí le puse la primera página de un artículo en 2 partes que describe completamente cómo hacer un análisis de ciclo de vida. Parte 1 y parte 2. La parte 2 dedicada a la evaluación de los impactos, y la parte 1 a la definición de las fronteras, de los objetivos, del alcance, el análisis de inventario y las aplicaciones. ¿Cierto? Un artículo muy interesante que, de manera resumida, igual que el capítulo, pues explica qué es lo que es el análisis del ciclo de vida. Tengo un pequeño problema. Hay una editora internacional que colocó un libro sobre análisis del ciclo de vida de manera gratuita, junto con otros, ¿no? Por causa de la pandemia. El libro es excelente. Pero ahora vi que ya eso se terminó y ahora el libro cuesta $140. Yo evidentemente lo bajé, hice el PDF y lo usé en aquellas condiciones cuando la propia editora lo permitió. De cualquier manera, si alguien se interesa, se lo mando personalmente. No encontré correcto en el medio de Sin Definición ponerlo aquí entre los materiales del curso, porque en realidad el uso gratuito fue autorizado durante la pandemia, que no terminó. Pero ahora veo que lo están vendiendo la propia editora. Entonces, bueno, no sé qué hacer, y creo que si a alguien le interesa específicamente este tema, pues se le hace llegar, se lo paso a la profesora Silvina y ella le repasa el libro, ¿cierto? Entonces es una cuestión de duda de qué hacer. El libro era gratuito, ahora ya no es, entonces no sé cómo actuar.
Y también les puse este curso, este sí es gratuito, un curso gratuito sobre análisis del ciclo de vida que tiene algunas cuestiones muy interesantes. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que es sostenibilidad y cuál es la estructura de un análisis del ciclo de vida? ¿Qué es lo que es desarrollo sustentable? Este artículo, aunque un poco antiguo, 2005, nos da una explicación clara de qué es lo que es el desarrollo sustentable. Aquí tenemos uno de nuestros antepasados. El concepto de desarrollo es un concepto polémico. Por un lado es positivo, observen a este señor, se ve con una mirada sincera. Él hacía mucho ejercicio, él no andaba en automóvil ni nada de eso. Bebía agua pura, indiscutiblemente, no había problemas de lanzamiento de fluentes líquidos, domésticos, industriales. Respiraba un aire sin contaminantes, se alimentaba de productos 100% orgánicos porque no había fertilizantes en aquella época y se moría a los 35 años. Entonces, aquí vemos cómo en general, de una manera general, el desarrollo contribuye a aumentar la expectativa de vida y es positivo, aunque tiene grandes aspectos negativos. Inclusive esta pandemia que estamos viviendo quizás sea un aspecto negativo de nuestra forma de desarrollarnos y de expandirnos, de destruir bosques, de alimentarnos de animales salvajes, etc. Entonces, acuérdense que Honorato de Balzac, el escritor francés, creó un término balzaquianas para mujeres de edad un poquito madura y bien alegres y simpáticas. Y las balzaquianas tenían 33 años. Ahora, si utilizábamos ese término, tendríamos que pensar que existe la llamada sexalescencia y que las personas de 60 años se consideran todavía muy jóvenes y por lo tanto una balzaquiana hoy tendría 55, 60, 62, 65 años. Observen cómo el desarrollo nos obliga a cambiar nuestros conceptos. El propio Matusalén, que todo el mundo se cree que él vivió 100 años, él no vivió 100 años, él vivió muchos años, lo único sería lo equivalente a una persona que hoy vive 100 años. Entonces, este antepasado nuestro, que disfrutaba de una serie de cuestiones que a nosotros nos gustaría disfrutar hoy, ejercicio, agua pura, aire sin contaminantes, productos orgánicos, él se murió a los 35 años porque le faltaba, ¿qué cosa? Algunos elementos de nuestro desarrollo actual, principalmente aquellos relacionados con el consumo de energía, que el consumo de energía en el desarrollo disminuye la entropía, aumenta el orden del sistema y vamos a tener mejores comunicaciones, hospitales, escuelas, etcétera, y eso hace que la expectativa de vida hoy, por lo menos en el mundo desarrollado, sea de 70 y tantos años. Aunque dicen que la mitad de los que nacen hoy van a vivir más de 100 años. Yo me leí un libro que se titulaba Cómo vivir 100 años y estoy intentando aplicar algunos conceptos, pero todavía me falta bastante. Entonces, ¿qué es lo que es desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que hay que sostener o mantener, como dicen en francés, développement durable, que quiere decir que dura? Tenemos que mantener la naturaleza, el soporte de la vida, o sea, los servicios, los ecosistemas, recursos, las cuestiones relacionadas con la cultura y los locales donde habitamos, y tenemos que desarrollar a los seres humanos, la expectativa de vida, la educación, etcétera. La economía, sin economía no hay desarrollo, y la sociedad. ¿Cierto? Pudiéramos hablar y hablar aquí. Les recuerdo que esto es un curso de 45 horas y como nosotros no tenemos 45 horas, vamos a tener que comprimirlo, usar un WinZip o un SAP y comprimirlo en 2 horas. La sustentabilidad, según este señor Tim Jackson, un escritor y economista, es el arte de vivir bien
dentro de los límites ecológicos. Es decir, no estamos hablando de volver a las cavernas, sino de tener un nivel de vida cada vez mejor, pero dentro de ciertos límites de soporte, de resiliencia de nuestro medio ambiente. Entonces, las Naciones Unidas establecen estos 17 objetivos del desarrollo sostenible que nos indican qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el cuadro de hoy, donde evidentemente y es claro que nuestro desarrollo no es sostenible con todos los problemas que tenemos, que no lo quiero mencionar porque no tengo tiempo. ¿Cierto? Entonces, el análisis de ciclo de vida es un método, es una herramienta, aunque los acebistas, y así se llaman las personas que trabajan con esto, no les gusta que se utilice el término herramienta. Hay un profesor de la Universidad de San Pablo, muy amigo nuestro, una vaca sagrada en esto, que dice, hijo mío, una herramienta es un serrucho, ¿cierto? Un martillo. Esto no es una herramienta, esto es una metodología que permite cuantificar y comparar los impactos ambientales del suministro de bienes y servicios para nuestra sociedad. Lo único que esos bienes y servicios no aparecen de la nada, todos tienen una vida, ¿no? Que comienza por el desarrollo del producto, la extracción de los recursos, la producción, el uso, el consumo y finalmente el destino final de este producto. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el tiempo, la introducción del producto, el crecimiento de la producción, la madurez y el declinio. Y aquí tenemos una caricatura que nos indica por qué se dice que esto es un análisis de la cuna a la tumba, porque vamos desde la concepción del producto, la fabricación, la extracción de las materias primas, el uso, el destino final, el descarte, y aquí tenemos la tumba. Y esto se utiliza mucho para chistes, ¿no? Tenemos este chiste aquí, tenemos al bebito en la cuna, y aquí tenemos al señor con la misma cara. Observen cómo el dibujante consiguió hacerlo con la misma cara e intentando escaparse de la tumba. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, nuestro ciclo de vida. Estamos en el vientre de nuestra madre, somos un bebé simpático, después nos convertimos en un poquito menos simpáticos, adolescentes, algunos van para el ejército, otros se convierten en profesores, después somos unos viejitos, un día nos morimos, rest in peace, y después los fantasmas lo que creen en esa cuestión de que vamos para una nueva vida, ¿no? Y los materialistas dicen que, materialistas trágicos, dicen que nuestra vida, nuestro ciclo de vida se puede definir por 4 botellas. El biberón, la Coca-Cola, la cerveza y la botella de suero en un hospital. Un poco trágico, pero bueno. Y vemos que los productos, al igual que nosotros, tienen diferentes etapas en su ciclo de vida. Entonces, ¿en qué consiste el análisis del ciclo de vida? En, primero, cuantificar todas las entradas y salidas de energía, de materias primas, de residuos, de emisiones y de productos, para intentar definir cuál es el impacto que esto tiene sobre la salud humana, los ecosistemas y sobre el uso de recursos. ¿Cierto? Entonces, esto es una cuestión complicada. Imagínese que usted tiene aquí residuos en kilogramos por segundo, tiene emisiones de diferentes contaminantes atmosféricos, diferentes contaminantes líquidos, tiene una serie de consumo de materias primas, consume energía de manera directa e indirecta, y usted va a intentar convertir todos esos datos de eso que se llama inventario, va a intentar convertirlos en impactos sobre la salud, impactos sobre el ecosistema,
los ecosistemas e impactos sobre los recursos. Esto parece más una bola de cristal que una metodología. Esto me recuerda a algunos programitas que había hace unos años que intentaban adivinar cuál era la expectativa de vida de la persona que usaba el programa, ¿no? Y le preguntaban, ¿usted hace ejercicio? ¿No hace? ¿Cuánto pesaba cuando nació? ¿A los cuántos meses? ¿Qué enfermedades ha tenido? No sé qué. Usted va a vivir 75 años. Y uno se queda pensando y dice, bueno, pero ¿cómo alguien se atreve a partir de un montón de datos dispersos colocar un valor de cuánto uno va a vivir? Bueno, es lo mismo más o menos que intentar a partir de kilogramos por segundo de diferentes contaminantes definir cuál será la afectación a la salud humana en enfermedades respiratorias, cáncer y otras, etcétera. Y es por eso que existe una variedad enorme de modelos, que también podemos llamar métodos de evaluación de impactos ambientales, y es por eso que es difícil escoger cuál es el modelo que más se presta para el problema que estamos evaluando. ¿Cierto? Entonces, es un concepto, el análisis de ciclo de vida y metodología, que permite evaluar los efectos ambientales de un producto o actividad de manera holística, analizando el ciclo de vida completo de un producto, proceso o actividad en particular. Esta es la definición de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. Vemos que, por ejemplo, es usted el que divide el ciclo de vida en diferentes etapas, ¿no? Pero pudiéramos decir que es típico tener una etapa de extracción de las materias primas, de procesamiento de los materiales, de la manufactura o fabricación del producto, de la distribución y almacenamiento de ese producto, del uso y de la disposición final. Entonces, vamos a tener en cada una de esas etapas, que es usted quien define cuáles son esas etapas, y la única recomendación es que sea una etapa para la cual existan datos disponibles, ¿no? Cada una de esas etapas va a consumir materias primas, aquí en marrón, energía, y cada una de esas etapas va a tener una serie de emisiones al aire, en azul claro, al agua, en azul oscuro, y residuos sólidos, aquí en amarillo un poco más oscuro. Y la primera etapa es definir dónde comienza, termina nuestro análisis, cuáles son las fronteras, cuál es la unidad que va a permear todo este estudio llamada unidad funcional, y también cuáles son las etapas del proceso, ¿cierto? Dónde comienza y dónde termina. Entonces, usted va a tener que cuantificar todas estas emisiones, todos estos consumos de materiales y de energía, y esa primera etapa se denomina inventario. Que no es una etapa inútil, porque ya en esa etapa usted puede tener dos indicadores importantes. El balance de gases de efecto invernadero, y puede tener también el balance de energía y la eficiencia energética del ciclo de vida atendiendo a diferentes indicadores. Es decir, que esta etapa de inventario ya nos da la posibilidad de calcular algunos indicadores de sostenibilidad, en particular el balance de gases de efecto invernadero y, en segundo lugar, el balance de energía según diferentes indicadores. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ciclo de vida del etanol. El etanol tiene su ciclo de vida, hay que cultivar la caña, preparar la tierra, hay que cultivar la caña, hay que producir el etanol en el central azucarero. Ahí con el bagazo producimos bioelectricidad, que sustituye electricidad fósil. Después tenemos el transporte del etanol y finalmente su uso en los motores de los vehículos. Aquí claramente hay una etapa agrícola, el cultivo y la cosecha. Aquí tenemos el crecimiento de la caña, que es la etapa agrícola, se coloca por separado para definir una etapa en que se
fija CO2, se captura CO2, y una etapa en que se emite debido al uso de combustibles fósiles en los tractores y también indirectamente en pesticidas, fertilizantes, energía eléctrica utilizada en irrigación, etc. El procesamiento de la caña también emite CO2 debido al proceso de fermentación y la combustión en las calderas. La bioelectricidad sustituye la electricidad fósil, por tanto son emisiones evitadas de CO2 equivalente. El transporte del etanol utiliza diésel en los camiones y por tanto emite CO2. Y finalmente, el uso del etanol en los vehículos también emite CO2. Si uno hace un balance final de las emisiones, de las etapas que generan CO2, tenemos la etapa número 2 aquí, la etapa número 1, ¿cierto? 2.961 kilos de CO2. Todo esto referido a la misma unidad, denominado esta unidad funcional, que son 1.000 litros de etanol. Tenemos en esta primera etapa del cultivo, con el uso de combustibles fósiles en tractores, indirectamente en pesticidas y fertilizantes, 2.961 kilos de CO2. Está aquí. La segunda etapa que genera, que emite CO2, es el procesamiento de la caña en el central azucarero. Son 3.604 kilos de CO2 cada 1.000 litros de etanol. La tercera que tenemos aquí que emite CO2 es el transporte del etanol en camiones, y la cuarta es el uso en los vehículos. Esto nos da un total de 8.135 kilos de CO2 emitidos en el ciclo de vida. Observen que esto es un ciclo de vida porque tiene diferentes etapas: agrícola, industrial, generación de electricidad, transporte del etanol y uso final. Nos da un total de 8.135 kilos de CO2 por cada 1.000 litros de etanol. Otras etapas absorben, capturan CO2. La caña, cuando crece debido al proceso de fotosíntesis, absorbe 7.650 kilogramos de CO2 en esa misma unidad por cada 1.000 litros de etanol. Y tenemos aquí también la bioelectricidad, que sustituye electricidad fósil del sistema. Serían 225 kilogramos de CO2. En total, 7.875. Vamos a apretar aquí. CO2 generado menos absorbido nos da una emisión líquida en el ciclo de 260 kilogramos de CO2. ¿Es mucho o es poco? ¿Con quién lo comparamos? Lo podemos comparar con el ciclo de vida de la gasolina. Al final de cuentas, el etanol sustituye la gasolina en los vehículos. El ciclo de vida de la gasolina nos da una emisión equivalente de 2.280 kilos de CO2. Ahí no hay ninguna etapa que absorba CO2 en el ciclo de vida de la gasolina. Y entonces podemos calcular un indicador muy interesante, que son las emisiones evitadas. 2.28 kilos por litro de etanol, o 2.280 kilos cada 1.000 litros, menos 260 o 0.26 por litro, nos da una reducción de emisiones de 2.02 kilogramos de CO2 por litro. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos permite evaluar cuál es el impacto del uso del etanol, y uno de los impactos es 89% de mitigación de los gases de efecto invernadero. Uno de los impactos, hay otros, ¿cierto? Lo mismo ocurre con otro ejemplo actual, el biojet, o sea, combustible de aviación a partir de la hidrogenación de aceites vegetales. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos el petrojet, que es el combustible
de aviación obtenido a partir del petróleo. Y aquí tenemos las emisiones positivas y negativas en diferentes etapas del ciclo de vida del biojet para diferentes procesos, dependiendo de la forma en que se obtiene el hidrógeno que necesitamos aquí. Entonces vemos que la parte positiva menos las negativas nos da aquí, aquí, aquí o aquí, que es mucho menor que el balance únicamente positivo que tiene el Petrojet. Ahí está la referencia para que se lo lean con calma. Entonces, el análisis de ciclo de vida, aunque útil, nos permitió descubrir que el etanol es importante porque mitiga 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando comparado con la gasolina. Y es una comparación lógica porque el etanol sustituye gasolina. Y aquí tenemos también la comparación entre el petrojet, el combustible de aviación derivado del petróleo, y el biojet derivado de la biomasa. Vemos que hay una reducción considerable para todos los sistemas analizados de las emisiones de CO2 equivalente en el ciclo de vida en gramos por megajoules, porque el biojet sustituye al jet, al petrojet. Los biocombustibles siempre se comparan con el combustible fósil que ellos sustituyen. ¿Cierto? Entonces, de cualquier manera, el análisis del ciclo de vida no es una herramienta perfecta. La confiabilidad de los datos y su calidad es cuestionable. Intente hacer un inventario levantando los datos, por ejemplo, sobre uso de fertilizantes, uso de combustibles en la parte agrícola, uso de pesticidas, y verá que hay una variación de las respuestas al cuestionario que usted lleva, que eso le dice a uno que hay unas incertezas considerables. Y aquí se dice claramente que las incertezas están en todos los lugares. Algunas pueden reducirse, otras no, y los programas que ayudan a hacer el análisis del ciclo de vida últimamente vienen con la posibilidad de aplicar el método de Monte Carlo para expresar las incertezas que no se pueden eliminar, expresar el resultado con una variabilidad o una frecuencia de ocurrencia. La comparación entre diferentes estudios es difícil. Las personas adoptan fronteras diferentes, adoptan unidades de referencia diferentes. No hay un método único aceptado para calcular los impactos ambientales. Vamos a ver que hay una variedad grande debido a que el problema es complicado. Decíamos al inicio que quizás una bola de cristal sería mejor, pero bueno, parece que son varias de diferentes fabricantes las bolas de cristal que existen, ¿cierto? Y las fronteras del problema son arbitrarias. Los modelos para evaluar los impactos, muchos se basan en asumir algunas cuestiones, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Hay por ahí un artículo que un alumno mío simplemente, cada vez que lo menciono, él reclama, y es un artículo que compara el análisis de ciclo de vida de la gasolina y el etanol, tomando arbitrariamente diferentes métodos de evaluación de impactos, tomándolo así sin mucho raciocinio, y llega a la conclusión que en algunos casos la gasolina es ambientalmente mejor que el etanol, cosas que todos nosotros dudamos que sea así, ¿no? Y él simplemente lo que quiere demostrar es que si se hace un análisis de ciclo de vida sin una lógica a la hora de seleccionar fronteras, unidad funcional, método de evaluación de los impactos ambientales, uno puede obtener resultados contradictorios y lógicos. Entonces, este señor Blengini, que es el coordinador o era el coordinador de la Unión Europea para análisis de ciclo de vida de edificaciones, él tuvo la gentileza, me pasó el curso de él, conversamos mucho, me dijo que lo usara como yo quisiera, ¿no?
Y él dice que el análisis de ciclo de vida es una herramienta, él utiliza tool, vamos a usar método objetivo, para analizar y cuantificar, porque lo que queremos al fin y al cabo es cuantificar las consecuencias ambientales de los productos y servicios en su ciclo de vida, desde la extracción de materia prima, la producción industrial, el uso y el fin de vida y su disposición. O sea, desde la cuna a la tumba. Pero veremos un poquito más adelante que no necesariamente hay que ir desde el mismo inicio hasta el final, sino que uno puede adoptar fronteras intermedias dependiendo de lo que uno pretenda estudiar, ¿cierto? Esto surgió en el año 63, un señor llamado Harold Smith publicó uno de los primeros reportes sobre análisis de ciclo de vida relacionado con los requerimientos de energía para la producción de intermediarios químicos. Lo publicó en la World Energy Conference. Y en 1969, esto es más conocido, la Coca-Cola se quedó pensando si continuaba usando botellas de vidrio o de plástico, y ahí hizo un estudio de todo el ciclo de vida, porque evidentemente los envases de estos productos hay que producir la materia prima, producir el envase, usarlos, transportarlo, etcétera, y ahí llegaron a la conclusión, ahí aparecieron las botellas de PET, porque ambientalmente eran más correctas. Ahora vemos que hay críticos en relación con ese sentido. ¿Cierto? La Agencia Ambiental de los Estados Unidos en el año 70-75 refinó la metodología de la Coca-Cola y creó un sistema para análisis del perfil de recursos y ambiental, ¿cierto? Hay otras cuestiones importantes. La CETAC aquí hizo un seminario donde definió lo que era análisis de ciclo de vida en 1990, ya de una manera más rigurosa, y en 1997 aparecen las normas ISO 14040, la serie 14040 sobre análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Entonces, es esto. Las etapas principales son definición de objetivo y alcance, el inventario, sobre el cual ya hablamos, la conversión de estos kilos por segundo y kilowatts en impactos ambientales, evaluación de impactos, y luego la interpretación. Observen, por curiosidad, que las flechas van en dos sentidos, y eso nos indica que esto es un proceso de aproximaciones sucesivas. Usted puede llegar a la interpretación y puede decir, no, el objetivo y el alcance que yo definí no me parecen correctos. Voy a cambiar aquí, voy a revisar el inventario, voy a cambiar el método de evaluación de impactos, y así uno va se aproximándose de una solución más o menos definitiva. Entonces, etapa primera, definir objetivos y alcances y las fronteras y la unidad funcional. Y hay que declararlas. Esto parece un credo, porque cuando uno se lee cualquier informe o cualquier artículo sobre análisis de ciclo de vida, lo primero que dice el objetivo de este estudio es, el alcance es, fue hecho para tal tipo de público y la unidad funcional es tal, y el método de análisis de impacto que usamos es tal. Y hay que justificarlo, ¿no? Una pregunta que siempre le hacen a uno es ¿por qué escogió este método y no el otro? ¿Por qué fue de tal etapa a etapa y por qué no cerró o no abrió un poco el alcance del estudio? ¿Por qué utilizó esta unidad funcional y no la otra? Entonces, bueno, hay que pensar, hay que meditar. Esto no puede ser una cosa que se haga así automáticamente. Ay, voy a definir el objetivo, ay, voy a definir el alcance, voy a hacer el inventario, voy a hacer, y ya terminé. Llegué a la evaluación de impactos y ya terminé. Inclusive, usted verá que en muchas ocasiones esta evaluación de impactos es difícil de interpretar porque hay resultados conflictantes. Entonces usted no sabe
realmente qué es lo que va a hacer, ¿cierto? La ISO 14041 trata de definición de objetivo de alcance y del inventario. La ISO 14042 de la evaluación de impactos y la ISO 14043 de cómo elaborar las conclusiones, las recomendaciones y el informe final, ¿cierto? La meta especifica cuál es el público objetivo y la aplicación pretendida. Usted puede hacer un estudio para los usuarios del producto, para los fabricantes, para los empresarios. Usted tiene que ver para quién, para los políticos, para quién es este estudio, ¿cierto? El horizonte temporal, ¿cuántos años? Por ejemplo, si hacemos un estudio para palma de aceite, palma africana, tenemos que considerar 25 años, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo los resultados son válidos? ¿Cierto? Y tenemos aquí la forma de asignar cargas ambientales a los coproductos. Observen que no utilizo el término subproducto, porque sub es un término peyorativo, entonces coproductos. Usted, por ejemplo, en un central azucarero, tiene toda la etapa agrícola, todos los tractores, toda la cosecha de la caña, y al final va a tener azúcar, electricidad, tableros, alcohol y toda serie de productos. ¿Cómo usted divide las emisiones y los consumos en la etapa agrícola entre esos subproductos? Ese es un problema serio que tiene análisis de ciclo de vida y se puede hacer por atribución lógica o menos lógica, o se puede hacer de una manera consecuencial, como veremos un poquito más adelante. Es como, por ejemplo, un padre de 8 hijos. Durante toda su vida, trabajando duro, consiguió acumular una riqueza enorme y está en el lecho de muerte y la tiene que dividir entre sus 8 coproductos. ¿Cómo la divide? Lo primero que se le ocurre es dividirlo en partes iguales. Bueno, papá, no me parece lógico porque aquí hay hijos que han ido por un camino de trabajar, etcétera, y otros que no. Dice el papá, bueno, vamos a pesarlos a cada uno de ustedes y vamos a dividir mi herencia atendiendo al peso de cada uno. Y hay un gordito riéndose y un flaquito diciendo que no acepta ese método. Entonces vamos a ver, todos ustedes trabajan. Vamos a hacer un estudio de cuánto gana cada uno de ustedes por mes y vamos a dividirlo. Entonces vemos que es complicado hacer una división de una serie de cuestiones común a una etapa entre coproductos de otras etapas al final. ¿Cierto? La unidad funcional es la unidad que permea todo el estudio. Todos los datos se refieren a una única unidad que pueden ser kilowatt-hora, si fuera electricidad. Puede ser megajoules, si fuera un combustible. Pueden ser kilómetros rodados, si fueran automóviles. Pueden ser toneladas, ¿cierto? Usted tiene que escoger y definir por qué escogió esa unidad funcional atendiendo al objetivo que usted acaba de declarar, ¿cierto? Las fronteras. Aquí tenemos todas las etapas del ciclo de vida: exploración, preparación, producción, uso, descarte, emisiones. Aquí están las fronteras del sistema, ¿cierto? Lo más común es hacer un análisis de la cuna a la tumba, es decir, desde la extracción de los recursos hasta el descarte de los productos. Pero puede que para algunos estudios no haya que llegar hasta el final. Por ejemplo, a veces uno está haciendo un análisis de biocombustible y no le interesa la parte del automóvil que va a usar los combustibles, termina aquí en el proceso productivo. Entonces sería un estudio desde, estaríamos aquí, sería desde la cuna hasta un portal aquí, hasta ese punto aquí. O inclusive pudiéramos estudiar, como un análisis que hicimos de diferentes procesos de transterificación de bioaceites, nos interesaría apenas la etapa productiva porque todo el resto sería igual
y haríamos un análisis de un portal o de un portón a otro portón, gate to gate, ¿cierto? Entonces usted define sus fronteras. Observen que tiene una libertad enorme, pero por favor no entre en contradicción, no declare un objetivo y una unidad funcional que no se correspondan con las fronteras o con el método de evaluación de impactos que usted usa. Y esa es una pregunta difícil. Le preguntan a uno por qué usted utilizó ese método de evaluación de impactos. Bueno, porque en los estudios semejantes todo el mundo usó ese método. Y si todo el mundo estuviera equivocado, es poco probable, ¿no? Esa es una respuesta interesante, pero habría que fundamentar por qué. Porque ese método que yo escogí evalúa de manera más rigurosa los principales impactos ambientales típicos de ese ciclo de vida, tales como este, aquel y aquel, y ya nadie puede reclamar de su selección. Aquí tenemos, por ejemplo, esto lo tomé de este artículo, parece que es un proyecto de unos alumnos de ingeniería ambiental, pero está muy bonito. Es una planta de tratamiento de efluentes donde se ven las entradas y las salidas en las diferentes etapas. Entonces, bueno, uno puede imaginarse que este es el inventario, lo que entra y lo que sale en las diferentes etapas. Hay una serie de programas que nos ayudan a hacer el análisis del ciclo de vida. El más conocido de todos es el CIMAPRO. También hay un programa gratuito que se denomina OpenLCA, ¿cierto? Open de abierto, LCA de Life Cycle Assessment. Así que nadie puede decir que no hizo un análisis de ciclo de vida porque no tenían recursos para comprar el CIMAPRO, que es carísimo, y el Gavi es carísimo también. Pero bueno, el OpenLCA, aquel refrán que lo barato sale caro, ¿cierto? Tiene ciertas limitaciones, pero por lo menos ayuda a hacer algo, ¿cierto? Entonces, esta cuestión de la colecta de los datos hay que validarlos, ¿cierto? Hay que tener una idea de si los datos son confiables o no son. Ya nos ocurrió en varios estudios que tuvimos que prácticamente rehacer el inventario porque había unos datos sospechosamente muy altos o muy bajos. ¿Y cómo uno hace esto? Comparándolo con otros datos, etcétera. Volviéndole a preguntar a la misma persona, haciendo la planilla de nuevo, llenándola de nuevo, buscando en el mismo lugar otra persona para ver si le hizo una cosa diferente, ¿cierto? Y les decía que ya en esta etapa de inventario podemos hacer un balance de gases de efecto invernadero y de emisiones de CO2, considerando, como vimos en el ciclo de vida del etanol, que hay etapas que emiten y hay etapas que absorben gases de efecto estufa invernadero, todo esto expresado en CO2 equivalente, ponderadas las emisiones de otros gases, considerando el GWP, Global Warming Potential. Y tenemos una serie de indicadores energéticos como la eficiencia energética del ciclo de vida, la relación de energía fósil, la relación líquida-energía, el balance líquido de energía. Hay un montón de indicadores, lo que nos llevó a escribir un artículo con los colegas de la Universidad de Santa María en el sur de Brasil, que se titula Revisitando o Revisando los indicadores de eficiencia energética, renovabilidad y sostenibilidad en el ciclo de vida de los biocombustibles. Un análisis y una propuesta de normalización, ¿cierto? Este artículo está siendo bastante citado. Existían un montón, no me acuerdo si eran 36 o 38 indicadores diferentes, algunos bien parecidos, y los juntamos, hicimos una propuesta de reducirlo a algunos pocos indicadores. Entonces, esta cuestión del ACV alocacional y consecuencial, aquí hay un ejemplo interesante.
Si usted utiliza el maíz para fabricar biocombustibles, el precio del maíz en el mercado sube, el precio de la carne de puerco sube, disminuye la criación de puerco porque no hay maíz. Entonces, aunque uno haya escogido la frontera de un ciclo de vida, el ciclo de vida interactúa con el mercado externo. Es algo más o menos así. Aquí tenemos la frontera de nuestro ciclo de vida y aquí tenemos el mercado y hay una interacción que vamos a verla aquí claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de etanol lignocelulósico o etanol convencional, digamos, más fácil de evaluar. Tenemos el etanol y tenemos las vinazas como subproducto de las cuales podemos elaborar compost, ¿cierto? Entonces uno puede hacer una división aquí en masa y decir que todos los impactos de la parte agrícola lo voy a dividir a la mitad porque el etanol es la mitad en toneladas del compost. Puede hacer un análisis energético también, ¿cierto? O un análisis económico por el costo de cada producto. Pero todos esos análisis sin salirse de las fronteras del ciclo de vida. O uno puede decir lo siguiente, bueno, vamos a mirar para afuera. Este compost sustituye una cantidad determinada de fertilizantes. Y esos fertilizantes utilizan combustibles fósiles. Por tanto, este compost va a sustituir o va a evitar las emisiones de fertilizantes y ahí vamos a tener una forma de evaluar esa distribución de impactos por el efecto que tiene el compost de sustituir combustible, de sustituir fertilizantes industriales. ¿Cierto? Podemos hacer así. Entonces, el análisis puede limitarse a las fronteras de nuestro ciclo de vida y es un análisis por asignación, por alocación y puede salir de las fronteras, que es un análisis consecuencial porque evaluamos el subproducto considerando las consecuencias que tiene su salida al mercado. Por ejemplo, el compost va a sustituir una cantidad determinada de fertilizantes y vamos a tener emisiones evitadas de gases de efecto invernadero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una fábrica de bioetanol. Tenemos los residuos de la destilería, las vinazas, y tenemos la paja de la caña, por ejemplo. Podemos hacer una distribución de los impactos en la etapa agrícola atendiendo al contenido energético. 36% sería el bioetanol, 22% serían las vinazas y 42% sería la paja, o atendiendo a los precios de mercado, 70, 18, 12, o considerando que un kilo de paja de caña sustituye 0.87 kilos de madera de leña y 1 kilogramo de residuos de destilería utilizados como para producir alimento animal, sustituye 1.34 kilos de harina de soya, ¿cierto? Este sería un análisis dentro de las fronteras del ciclo de vida, ¿cierto? Un análisis por asignación y este sería un análisis más allá de las fronteras, que sería un análisis consecuencial, ¿cierto? Y lo malo de esto es que los resultados son diferentes. Si uno va a calcular los gramos de CO2 equivalentes por megajoules de etanol, dividiendo los impactos ambientales en la etapa agrícola por partes iguales, por el contenido energético, por el precio de mercado, por la sustitución, y lo comparamos con los impactos de la gasolina, vemos que en este caso tenemos una reducción de emisiones de 50%, en este de 65%, en este de 82% y en este de 77%. Muy bonito el análisis, pero ahora viene la pregunta del siglo. ¿Cuál de estas formas de abordar el problema es la correcta? ¿Cierto? Bueno, a mí me parece
y lo discuto con los colegas, que este método de sustitución de productos, este método consecuencial, que es el nombre que tiene, es el más correcto, siempre y cuando se seleccionen correctamente los productos en el mercado que los coproductos sustituyen. Y esto es un análisis complicado, pero parece ser la manera más correcta. Si todos son combustibles, el contenido energético puede ser útil. En este mundo en que vivimos, donde el dinero tiene una importancia considerable, el método de el valor económico de cada coproducto pudiera ser interesante, como lo vimos aquí en estas tablas, ¿cierto? Pero lo cierto es que continúa siendo un problema complicado porque los resultados son diferentes. Y como los resultados son diferentes y uno le entrega este estudio a alguien, alguien puede decir, hijo mío, muy interesante, muchas variantes, pero ¿cuál de estos resultados es el verdadero? Finalmente, la reducción de emisiones de CO2 en el ciclo de vida del etanol es 50%, es 65%, es 82% o es 77% comparado con la gasolina. Dígame usted cuál de estas variantes es la correcta. No me haga un análisis teórico, etcétera, que no me interesa. Dígame con cuál de estas yo me quedo para mi análisis posterior. Y aquí tenemos un estudio muy interesante que se los dejo para que lo lean después, sobre una instalación que produce biogás, un abordaje atribucional, o sea, alocacional, o sea, por asignación de pesos, o un abordaje consecuencial. Porque al final de cuentas, están las características de la planta de biogás. La planta de biogás produce electricidad, produce también un residuo que puede ser utilizado como fertilizante. Uno puede hacer un análisis de esta planta aislándose del mundo y distribuyendo toda una serie de impactos comunes entre esos dos subproductos, ¿cierto? O uno pudiera considerar que finalmente, si uno genera electricidad, esto sustituye la producción de electricidad una cierta cantidad en el sistema. Si uno produce fertilizantes, esto reduce el uso de fertilizantes minerales, ¿cierto? La unidad funcional es megajoules. Lo único que, en este caso, los resultados tanto de la demanda de energía primaria como de las emisiones de CO2 en el ciclo de vida de ese megajoule de energía, pues son bien diferentes, ¿cierto? Entonces, no se trata de un análisis teórico, no se trata de una cuestión de que yo prefiero asignar valores por criterios económicos o por criterios de masa o por criterios energéticos, o que yo prefiero analizar cuáles son los productos del mercado que estos coproductos sustituyen y evaluar las emisiones atendiendo a esta sustitución, sino hay que definir en qué caso es mejor un método de asignación y en qué caso es mejor un método de sustitución de productos en el mercado. ¿Cierto? No sé si me entendieron o no, pero vamos adelante. Entonces, bueno, ya hicimos el inventario, tenemos aquí todos los datos del inventario y ahora, bueno, los impactos ambientales. Nos interesan los impactos ambientales sobre la salud, los recursos y la calidad del ecosistema. Pero espérate, que eso es muy complicado. Vamos a ir a una evaluación de impactos midpoints, intermediaria. Vamos a evaluar diferentes categorías de impacto y cómo estos datos del inventario influyen sobre esas categorías, que son cambio climático, agotamiento de recursos, uso de la tierra, uso de agua, efectos tóxicos sobre los humanos, agotamiento de la capa de ozono,
formación de ozono fotoquímico, efectos ecotóxicos, eutrofización, acidificación, biodiversidad. Observen que el problema se va tornando complicado. Hasta aquí podemos llegar con cierta seguridad. Podemos agrupar estos datos del inventario en categorías y calcular un indicador que nos indique cuál es el impacto de cada una de estas categorías. En algunos casos más fácil, en otros más complicado. Pero llegar aquí al final a el impacto sobre la salud humana, el agotamiento de recursos y la calidad del ecosistema es extremadamente complicado. Entonces, es por eso que existen diferentes métodos, diferentes modelos para hacer esto. Este se llama RECIPE. Pero hay varios y son bien diferentes. Aquí tenemos el inventario, todos los datos que colectamos en las diferentes etapas, los vamos agrupando en categorías de impactos, ¿cierto? Inclusive no todos tienen exactamente las mismas categorías. Vamos a tener para cada categoría un indicador que calculamos y alguien puede decir, bueno, sí, está bien, pero usted me ha engañado. Usted ahora me va a decir cómo influye sobre el cambio climático, sobre la toxicidad humana, etc. Pero yo lo que quiero saber es cuál es el daño sobre la salud humana en años de vida perdidos o años de vida en que las personas se quedan inválidas, que es el DALY, Disability Adjusted Life Years. Quiero saber cuál es el daño sobre los ecosistemas, la probabilidad de desaparecimiento de diferentes especies, y quiero saber cuál es el resultado sobre el costo en exceso de los recursos, porque estos se están agotando. Y los más valientes dirían, yo no quiero saber de nada de esto. Yo quiero un número que me indique cuál es el valor de los impactos de estas diferentes alternativas que estamos evaluando, que sería un single score. Ahí habría que tener una bola de cristal y una varita mágica, pero esa varita mágica existe. O sea, hay algunos métodos, algunos modelos que permiten calcular una nota única, un single score. La sostenibilidad o los impactos de esta variante son 1.523542. Y usted feliz, sonriendo de oreja a oreja, pero ha habido que asumir, imaginar tantas cosas por el camino que le dicen a uno que este single score, esta puntuación única, es altamente subjetiva. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es entender cada una de estas categorías de impacto. Usted va a tener que definir en un determinado momento cuáles son las categorías que usted va a considerar. Y si usted no sabe en qué consisten, pues vamos a ver toxicidad humana, efectos tóxicos de productos químicos en seres humanos, indicador de impacto, cáncer, enfermedades respiratorias, otros efectos no cancerígenos, principales agentes, arsénico, dicromato de sodio, mercurio, categoría de daño, salud humana, unidades, bueno, 1.4 diclorobenceno equivalente. Este es un valor, este es un producto muy tóxico y se pondera la toxicidad de otros productos atendiendo a él, o el DALY, años de vida perdidos, total o parcialmente. ¿Cierto? Complicado. Vamos a ver aquí la ecotoxicidad. Efectos tóxicos de productos químicos en el ecosistema. Pérdida de la biodiversidad o extinción de especies. Principales agentes, metales pesados. Y aquí tenemos también ese 1.4 diclorobenceno equivalente, o tenemos la fracción de especies que potencialmente pueden desaparecer o que pueden ser afectadas. Entonces, ustedes mismos respirarán profundo y se quedarán pensando cómo evaluar alguno de estos indicadores. Lo peor no es eso. Después tenemos que normalizarlo para poderlo sumar y llegar a una puntuación única. Pero de cualquier manera, hay que recorrer este camino. Aquí hay otros. Agotamiento de la capa de ozono, material particulado,
calentamiento global. Este material particulado, aquellas partículas menores de 2.5 micrones, últimamente provocan de todo, demencia y toda una serie de enfermedades, ¿cierto? Entonces, hay que clasificarla, agrupar estos datos del inventario en clases, atendiendo al efecto que causan, caracterizarlas, es decir, de calcular un indicador de impacto, normalizarlo, porque aquí vimos una cuestión que no sé si ustedes se dieron cuenta, que las unidades todos son diferentes. Cómo uno va a sumar el DALI con megajoules de combustible y después lo va a sumar con la fracción de especies potencialmente desaparecidas, ¿cierto? Esto no se suma, son unidades diferentes. Para sumar esto hay que normalizarlas, hay que llevarlos a valores adimensionales. Y finalmente ponderarlas, porque usted va a llegar a un final en que va a tener que escoger qué le importa a usted más, la salud humana, el ecosistema o los recursos, ¿cierto? O le va a dar el mismo valor a los tres. Ahí, bueno, eso depende del usuario. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, se ve cómo se agrupan en la caracterización. Después todo esto acaban siendo los que afectan la salud humana. Esto afectan los ecosistemas, la ecotoxicidad, la acidificación, eutrofización, el uso de la tierra, y el consumo de minerales y combustible afecta los recursos, su disponibilidad o el costo futuro de los recursos. ¿Cierto? Todo eso está explicado en el capítulo que les pasé. Aquí este es otro indicador, se llama indicador 99, es decir, diferentes grupos de científicos de diferentes organizaciones intentaron fabricar estas bolas de cristal para intentar convertir el inventario en impactos ambientales intermediarios y finales. En realidad, ellos no adivinan, son modelos. Lo único que como los procesos son tan complicados, yo les preguntaría a ustedes cómo 10 kilos por segundo de óxido de nitrógeno me influyen sobre la salud humana. Bueno, hay que entrar en modelos estadísticos de afectaciones de la salud en diferentes lugares, etcétera. Es una cuestión muy complicada. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Estos clorofluorocarbonos destruyen el ozono y esto se mide como potencial de agotamiento del ozono. Ese es el indicador intermediario. El final, menos ozono, aumenta la radiación ultravioleta, provoca más casos de cáncer de piel, daño a los cultivos, a la vida marítima, etc. Y esto hay que evaluarlo. NOx provoca eutrofización, que se mide como potencial de eutrofización, y provoca también acidificación, que se mide como el potencial de acidificación. Ahora, si vamos para las categorías terminales, ¿cierto? El uso de fertilizantes, por ejemplo, puede causar blooms, crecimiento acelerado de las algas, ¿cierto? Que puede hasta envenenar el ganado. Aquí la lluvia ácida puede damnificar los ecosistemas, los bosques, etc. Entonces, complicado. Vamos a ver este aquí. Aquí va a quedar todo claro, ¿no? Aquí tenemos las emisiones de óxidos de sustancias que agotan la capa de ozono. Y aquí calculamos un indicador, cada sustancia de esas tiene un potencial bien determinado, bastante bien determinado, de cuál es el impacto que esa sustancia tiene sobre el agotamiento de la capa de ozono. Ahí llegamos a la categoría de impacto intermediario. La final tendría que considerar el cáncer de piel, las cataratas, las afectaciones de la vida acuática, los daños a las cosechas y otros que no se saben cuáles son. ¿Cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados del inventario: CO2, metano, N2O, clorofluorocarbono, todos son gases de efecto invernadero que tienen un impacto sobre el aumento de la radiación o disminución de la radiación
la radiación infrarroja que llega a la superficie de la Tierra, y ese sería el midpoint, la categoría de impacto intermediario. Ahora, cuando aumenta la temperatura, hay daños a la salud, a los ecosistemas, a los cultivos, etc. Aquí la incerteza es alta, aquí la incerteza es relativamente baja. Por eso, algunos modelos solamente llegan hasta este punto de categorías intermediarias. No se atreven a llegar más para acá porque el camino es largo, tortuoso y peligroso. ¿Cierto? La normalización, ya vimos que cada una de estas categorías tiene unidades diferentes, es intentar llevarlo todo en una misma unidad. ¿Cómo se hace? Se expresa en por ciento de esa categoría en una determinada región o en el mundo. Tenemos aquí una tabla impresionante que nos dice cuál es el impacto de la categoría cambio climático en kilos de CO2 equivalente en Europa y en el mundo. La toxicidad humana en kilogramos de 1.4 diclorobenceno en Europa y en el mundo. Y si uno divide el valor que uno tiene en su ciclo de vida sobre este valor, va a acabar con las unidades y va a tener valores muy pequeños, 2.29 menos a la menos 5, 1.49 a la menos 5, a la menos 6, pero ya se libró de las unidades, y cuando uno se libra de las unidades de estas categorías de impacto, ya puede sumarlas, restarlas, multiplicarlas, compararlas, ¿cierto? Porque ya los valores están normalizados, utilizando como referencias esa categoría en una determinada región, ¿cierto? Y después de estos métodos de evaluación de impactos, vamos a permitir algunas preguntas, ¿cierto? Hay muchos métodos de esto. Aquí hay observen. Cómo convertir los datos del inventario en categorías intermediarias y finales. Como el proceso es tan complicado, pues cada institución tuvo una forma diferente de abordar esto, ¿no? Y observen aquí tenemos las categorías de impactos: acidificación, agua azul, verde, cambios climáticos, demanda acumulativa de energía, agotamiento de recursos, ecotoxicidad, eutrofización, etc. Y aquí tenemos los diferentes indicadores, que son los diferentes modelos que existen para convertir los datos de inventario en datos de impactos. Una variedad enorme. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos, como el CML 2013, CML 2000, o EDIP, que es famoso también, solamente llegan a categorías intermediarias. Otros llegan a categorías terminales. Algunos tienen los dos, como el impacto y el recipe. Usted decide aquí con esto si va a llegar hasta la mitad del camino o va a llegar hasta el final. ¿Cierto? De cualquier manera, es interesante tener una descripción detallada de estos métodos de evaluación de impacto, lo que usted puede encontrar en este documento. Implementación de los métodos de evaluación de impactos, porque en determinado momento usted va a tener que justificar por qué escogió un método y por qué no escogió otro, ¿cierto? Entonces, bueno, es una cuestión bastante complicada. Vamos a ver un ejemplo aquí. Miren todos los problemas que tiene la eutrofización. Eutrofización son las consecuencias de lanzar nitrógeno y fósforo a los cuerpos de agua. Observen todas las consecuencias, todos los aspectos que tiene, y observen los diferentes métodos que consideran apenas uno o dos. Es decir, el problema es muy complejo para considerarlo todo. Entonces, uno tiene que saber si tiene un problema con una eutrofización enorme, cuál de estos métodos de evaluación de impacto le permitiría a uno hacer un mejor trabajo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, todos los métodos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, este impacto 2002, la fortaleza es que la ecotoxicidad y la toxicidad humana están muy bien modeladas. La debilidad
que no tiene categorías terminales para eutrofización acuática y acidificación acuática. Entonces, no es escoger un método u otro de manera aleatoria. Estos modelos de evaluación de impacto, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Y conociendo esas virtudes y esos defectos, algunos de estos métodos se adecúan mejor al problema que nosotros estamos analizando. Y eso es lo que uno tiene que llegar a considerar. ¿Cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, este impacto 2000, Recife 2008. La interpretación, al final hay que hacer un análisis de la consistencia y si los resultados están completos o no. Y es muy importante hacer un análisis de sensibilidad e incerteza para saber cuáles son los datos de inventario que tienen mayor influencia sobre la evaluación de impactos y refinar esos datos, ¿cierto? Y aquí quería colocarle un ejemplo de las algas. Todo el mundo habla de las algas. Las algas son vegetales con dimensiones, células con dimensiones micrométricas que tienen contenidos enormes de lípidos en su citoplasma, ¿cierto? Entonces todo el mundo piensa en cultivar algas, cosecharlas, hacer un proceso de lysing, que es cortar el alga para que salga el aceite, cortar esa célula. Y aquí tenemos el proceso de separación del aceite y el proceso de transesterificación. En todas esas etapas se consumen energía, nutrientes, CO2, solventes, metanol, etc. Y puedo decirle que en muchos casos, en el caso de las algas, el balance de energía puede llegar a ser negativo, ¿cierto? Se consume más energía de la que las algas dan, porque todos estos procesos, que existen diferentes alternativas para el cultivo, para la cosecha, para la extracción de lípidos, conversión, etc. Todos estos procesos consumen demasiada energía. Hoy, en el futuro, consumirán menos, ¿no? Entonces aquí tenemos el balance con los consumos. Voy a llegar al final, que es lo que nos interesa. Aquí. Este individuo decidió comparar los impactos de la producción del biodiesel de alga con la palma, con la soya, con el rapeseed, inclusive con el petróleo, con el diésel de petróleo. Y colocó o investigó varias categorías de impactos. Sin embargo, él no consiguió llegar a un resultado evidente y tuvo que hacer las siguientes conclusiones. El biodiesel de microalga se caracteriza por impactos significativamente mayores que los otros tipos de biodiesel en las siguientes categorías. En otras tiene impactos ligeramente mayores y en otras tiene impactos menores. Entonces, si uno le pregunta a Colette et al. ¿Cuál de estos biodiesel es mejor? Él va a repetir esto hasta cansarse desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Y la lógica sería definir cuáles son las categorías de impacto que todavía deben ser mejoradas en el caso de las microalgas, ¿cierto? Para que puedan compararse con los otros tipos de biodiesel. El NEST, UNIFEI, el grupo de pesquisa nuestro, tiene una experiencia amplia en análisis de ciclo de vida, desde vinazas, de etanol, el biodiesel en Brasil y Colombia, a partir de La Palma. 4 alternativas para las vinazas también, ¿cierto? Producción de metanol. Un metaanálisis de datos publicados por diferentes autores. La comparación de vehículos convencional, eléctrico e híbrido plug-in para condiciones brasileñas, ¿cierto? Bueno, y también la parte del hidrotratamiento de
aceites vegetales para producir biocombustibles de aviación, utilizando el análisis de ciclo de vida. Y ese artículo que les mencioné, donde reavaliamos los indicadores de la parte del inventario en relación con eficiencia energética, renovabilidad y sostenibilidad. Aquí tenemos el primero, el de las vinazas. Todo el mundo sabe que cuando usted produce etanol, hay entre 10 y 13 litros de vinaza, y hay que ver qué se hace con esas vinazas, que tienen un contenido enorme de orgánicos, independientemente del proceso que los genera, y también tienen otros componentes, como por ejemplo potasio, en grandes cantidades, ¿cierto? Entonces, esas vinazas no se pueden lanzar a los ríos, no se pueden lanzar a lagunas, hay que hacer un tratamiento. ¿Cuál de ellos? ¿Qué tenemos aquí? Utilizándolas para fertirrigación. Este alumno tenía, él parece que soñaba con ser agente 007 y siempre le daba estos nombres a las variantes: FCDCC, ABDCC, SCDTT, SCCBA, y en 5 minutos usted ya no se acuerda de cuál es la variante, ¿no? Yo prefiero darle un nombre que se parezca un poco a lo que está ocurriendo, ¿no? SAB, anaerobic biodigestion. Esta es la concentración por evaporación y luego el retorno como fertilizante, y esta es la concentración por evaporación y combustión. Es decir, existen 4 maneras de tratar o disponer finalmente las vinazas, y todo el mundo discutía cuál de ellas es mejor. Bueno, hagamos un análisis de ciclo de vida. Nos ganamos hasta un premio en un congreso internacional de técnicos azucareros, ¿cierto? Y como nunca nos daban premio, pues nos fuimos el día antes y después la organización del evento buscando quién nos entregaba el premio. Bueno, entonces, las vinazas, aplicarla en el campo no es fácil, ¿cierto? Porque hay una serie de normas que regulan cuál es la cantidad de vinaza que se puede aplicar por hectárea, y eso depende de la composición y del tipo de suelos. Bueno, hicimos, para cada uno de los escenarios, hicimos estos dibujitos con el inventario. Después, la digestión anaerobia y la generación de biogás, también su inventario correspondiente, ¿cierto? Inclusive en el inventario entra la cogeneración, por cuanto cuando uno produce biogás genera más electricidad, y hay que sumarla aquí, ¿no? Después la concentración hasta 40% y su uso como fertilizante, ya con una forma de colocación en el suelo más controlada. Y finalmente, aquí la concentración por evaporación y la combustión para generar electricidad. Observen que la vinaza concentrada al 60% parece petróleo y quema, ¿cierto? Podemos quemarla en una caldera aquí y podemos generar electricidad. Y hubo que hacer los inventarios de estas 4 alternativas. La unidad funcional era 1 metro cúbico de vinaza. El método de evaluación de impactos, Ecoindicador 99, ¿cierto? Y utilizamos como software para realizar el análisis de los datos el CIMAPRO 7.0. Bueno, hicimos aquí la comparación de las diferentes alternativas, diferentes inventarios y diferentes indicadores para cada una de ellas. Y al final de la historia llegamos a la conclusión de que la categoría SCDTT obtuvo el mejor desempeño ambiental y que la ABDCC le sigue, ¿cierto?, en ese desempeño ambiental. Eso permitió tener una respuesta cuestionable, pero una respuesta a la pregunta cuál de esos métodos de tratamiento de la vinaza tiene menor impacto ambiental. El SCDTT es la concentración para uso como fertilizante
y el ABDCC es la digestión anaerobia. El biodiesel también lo evaluamos. Está esa publicación ahí que pueden verla después con toda su calma. Fue una consultoría que hicimos a Cenipalma en Colombia, con la cual todavía trabajamos, con nuestro colega Edgar Eduardo Llanes Sangarita, ¿cierto? Y ese estudio se hizo en Brasil y en Colombia. Aquí el biodiesel se puede fabricar de diferente materia prima, tiene diferentes rendimientos, ¿cierto? Este biodiesel de palma tiene una producción de energía en biomasa igual o superior a la del el aceite. Y aquí está la localización de las 3 extractoras que fueron evaluadas en esta consultoría, ¿cierto? Y determinamos finalmente, déjame ir al final, la etapa agrícola. Hicimos el modelo de diferentes sistemas de cogeneración para ver cómo la cogeneración influía utilizando diferentes por ciento de la biomasa disponible, porque hay sus cuestionamientos en relación con el uso de los empty fruit bunches, ¿cierto? De los racimos vacíos que generalmente se dejan en el campo, y hay quien insiste en que lo dejen allí como fertilizante para mejorar las condiciones agrícolas, las fibras y las cáscaras, ¿cierto? Y llegamos a valores de la relación output-input, es decir, la energía renovable sobre el consumo de energía fósil en el ciclo de vida: 5.54, 4.86, 5.95. Esto es un indicador muy importante que, si usted compara el biodiesel con la caña, aquí hay cosas interesantes. Los mayores consumos de energía están en la etapa agrícola y están en la etapa de transterificación debido al uso del metanol. Aquí tenemos el input, ¿cierto? Utilizando y no utilizando los empty fruit bunches. Aquí vemos que la transterificación es responsable por 48.35 del consumo total de combustibles fósiles. La agricultura, 32.36. Entonces, vamos adelante. Aquí hicimos un análisis con puntuación única y conseguimos evaluar, comparar con el biodiesel con combustibles fósiles para el caso en que se hace la cogeneración y sin cogeneración. Bueno, pero vamos a ver esto. También hicimos un estudio de los residuos sólidos urbanos. Son las 7:27, tengo un tiempecito todavía. Residuos sólidos urbanos, en un caso real de un relleno sanitario, evaluando 2 situaciones. La primera, el primer caso, la incineración, y el segundo, el relleno sanitario, ¿cierto? La incineración con los reactivos, las cenizas de fondo, las cenizas volátiles que van para un relleno sanitario, localizado 54 kilómetros, las emisiones correspondientes, y aquí tenemos el relleno sanitario. Vamos a analizar una cuestión del relleno, que es una cuestión poco comentada. La eficiencia de colecta del metano que se genera aquí se asumió como 75% y las emisiones fugitivas 25%. Este fue un valor que una vez el IPCC declaró, y todo el mundo usa 25, ¿no? Pero no quiere decir que en todos los rellenos sanitarios vamos a tener emisiones fugitivas de biogás igual a 25%, ¿cierto? Finalmente, el biogás que se utiliza para generación eléctrica es el 46% del total, y el que se quema en flares es de 29%. ¿Por qué? Aquí tenemos en línea discontinua la generación de biogás en el tiempo, que es variable. Pero usted no puede tener un número infinito de motores de combustión interna para seguir esa curva.
usted tiene módulo 1, 2, 3, 4, 5, y por tanto ese metano que queda aquí en este espacio, él no se aprovecha, hay que quemarlo en flare, y por eso, aunque usted recoge el 75%, colecta el 75% del metano, usted acaba utilizando realmente el 46%. ¿Cierto? Entonces el relleno sanitario, no tengo ningún problema personal con los rellenos sanitarios, él es mejor que un basurero, ¿cierto? El relleno sanitario, además de tener emisiones fugitivas de metano, él simplemente no consigue, no hay manera humanamente posible y económicamente viable de utilizar todo el metano que usted está colectando porque usted dispone de un número determinado de motores que va aumentando el número, después va disminuyendo y esto es una cuestión que hay que considerar. Conclusión, usted utiliza el 46% del biogás generado para la generación de electricidad. ¿Cierto? Hicimos el análisis y nos dio un costo de generación de $49 por megawatt hora, resultado económico. ¿Cierto? Eficiencia eléctrica 42.9% con un generador de la Caterpillar. ¿Cierto? Entonces, cuando hicimos el análisis de la incineración, hubo que asumir, ya no en el mismo relleno, hubo que asumir para la misma composición de la basura una ciudad de 100.000 habitantes, de 500.000 y de 1.000.000. Observen cómo el costo de generación va de 397 para 100.000 habitantes, 233 para 500.000 y 184 para 1.000.000 de habitantes. Conclusión, que la incineración es económicamente más atractiva cuanto mayor sea la población que genera estos residuos sólidos. De cualquier manera, es mucho mayor que los 49 que vimos aquí atrás, ¿no? Y si hacemos un análisis de diferentes categorías de impacto, depleción de ozonio, ADP, Global Warming Potential, Human Toxicity y otros, vemos que generalmente la incineración es mucho mejor que el relleno sanitario. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no se aplica la incineración? Porque, bueno, hay una lógica en esto, ¿no? Y ustedes lo verán en un análisis que coloqué al final del capítulo, que es que lo más racional es hacer el reciclado de los productos que se puedan reciclar y posteriormente hacer una separación en orgánicos biodegradables y no biodegradables, y los biodegradables tratarlo en una planta de biogás, una planta industrial, para evitar esta historia de un proceso que no es controlado en lo más mínimo, un proceso donde usted acaba aprovechando apenas el 46% del biogás generado, porque hay una fracción que constituyen fugas que se pierde y hay otra fracción que simplemente no se puede utilizar humanamente porque usted tiene un número limitado de módulos de motores de 300 kilovatios o de 500 o de 200, lo que usted seleccione, lo que sea, pero es un número limitado de motores. Usted va aumentando el número de motores que utiliza aquí y llega un momento en que va disminuyendo. Y observen que la generación de metano va variando con el tiempo, alcanza un máximo y comienza a disminuir. Déjame ver qué más tengo por aquí. El metaanálisis. El metaanálisis es interesante. Aquí Mateus, Rafael Silva Capaz, Electo Eduardo Silva Lora, Luis Augusto Horta Nogueira, y hicimos un análisis de todos los datos que existía en la literatura para el etanol y el biodiesel. Y hay algunas cuestiones interesantes aquí.
Estos fueron los indicadores utilizados, ¿cierto? Los indicadores de eficiencia energética del proceso. Y hay algunos resultados interesantes. Observen que Mateo le gustaban los dibujitos así para ilustrar el inventario. Una cuestión que yo veo bien interesante porque usted ve las diferentes etapas: agrícola, transporte, refino, transterificación y en todos los casos los consumos y las emisiones. Entonces, ¿qué nos dio? Aquí tenemos el potencial de aquecimiento global, kilos de CO2 equivalente por megajoule de biodiesel para la palma y la soya. Vemos que la palma, debido a que tiene mayor productividad, se caracteriza por menores emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver aquí los indicadores energía renovable sobre energía fósil. Vemos que para el etanol, por cada unidad de energía fósil consumida en el ciclo de vida, vamos a tener 14, 11, 10, 14, 20, cuando usted realiza la asignación de los coproductos. Aquí da valores medios de 12, 11 y 15. Es decir, usted por cada unidad de energía fósil consumida en el ciclo de vida va a producir 12 o 15 unidades de energía renovable. Y esto es una cuestión interesantísima que resaltábamos el primer día. La bioenergía es un multiplicador de la energía fósil. Sin embargo, para la palma tenemos 3.89, 3.25 y 7. ¿Cierto? Entonces vemos que el biodiesel de palma, y peor todavía el de soya, pueden procurar por ahí la referencia. Se la leen después que viene todo. Aquí les indiqué cuál es la referencia, ¿cierto? El de soya es peor todavía. Es un artículo que apareció en la revista Renewable and Sustainable Energy Reviews. Un análisis de todos los datos que existen para las condiciones de Brasil, para el etanol y para el biodiesel de soya y el biodiesel de palma. Ya estoy terminando, Silvina. La veo que usted debe estar mirando el reloj preocupada. ¿Hasta cuándo este profesor? Mire cómo habla. Oh, perfecto con el tiempo, profesor. Seguimos. Sí. Es un chiste para alegrar un poquito la existencia. Aquí tenemos un artículo interesantísimo. Les recomiendo que se lo estudie. Aquí tenemos a María Cecilia Vázquez, colombiana, Aldemar, colombiano, Edgar Fernando Castillo, colombiano. Un día alguien me preguntó cuántos alumnos de maestría y doctorado nosotros habíamos formado de Colombia. Y tuve que sentarme a hacer la lista y cuando pasé de 30 dije no voy a calcular más. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos una abordaje holística de la sostenibilidad de los combustibles de aviación obtenidos por hidrotratamiento con hidrógeno. Y esto está muy interesante porque aquí se prevé la obtención del hidrógeno por hidrólisis, por energía eólica, ¿cierto? O el hidrógeno obtenido también por vía petroquímica. Entonces, bueno, se hizo un comparativo de el combustible de aviación obtenido por hidrotratamiento a partir del dendé, de la palma africana y de la soya, considerando las características de la cadena productiva propia de Brasil, ¿cierto? Y aquí utilizamos un análisis de ciclo de vida híbrido. Algunos coproductos los evaluamos por su contenido energético y otros por expansión de las fronteras. Y el análisis fue hecho desde la cuna hasta la tumba, o como se dice en este sector del well, del pozo al wake. La unidad funcional, un megajoule, el flujo de referencia, ese megajoule equivale a 0.0234 kilos de biojet. Entonces localizamos La Palma, donde está localizada allá arriba en Brasil, en Tailandia. Alguien puede decir Tailandia, pero eso es Asia, ¿no? Tailandia es una ciudad en el medio de la nada aquí. No voy a decir de la nada, vaya y hay alguien de Tailandia aquí, de Pará,
¿cierto? Y ahí mandamos nuestros colegas, nuestros alumnos a recolectar datos, ¿cierto? Es el estado mayor productor de palma africana en Brasil, 90%. Lluvias constantes, condiciones adecuadas, relieve plano. El municipio de Tailandia es complejo. Dicen que es el lugar de Brasil donde hay más serpientes. Y es común uno ver documentales de las personas caminando por la calle, normal, en el centro de la ciudad, y de pronto aparece una serpiente sucuridesa, venenosa, queriendo morder a la persona o mordiéndola. Entonces, además de palma africana, hay serpiente en Tailandia y hay una tasa de criminalidad muy alta. Por eso colocaron aquí, municipio de Tailandia, complejo, ¿cierto? Y aquí está la agropalma. Entonces aquí el sistema productivo. La producción en agropalma, en Pará, el transporte por camiones. Observen qué bonito, la planta de extracción de aceite, el transporte fluvial. Todo eso son etapas del ciclo de vida, el refinamiento, el refino del aceite, el transporte marítimo y el hidrotratamiento en una refinería de petróleo. Finalmente, el transporte rodoviario hasta el aeropuerto internacional de Salvador y ahí el biojet, utilizado en una fracción que no supera el 50%, es alimentado el avión y el avión. ¿Cierto? Que están todas las etapas, inclusive con la referencia de dónde se sacaron los datos del inventario de cada una de las etapas. Usted no tiene que hacer todo, usted no tiene que ir al aeropuerto, no tiene que ir a una planta de refino si alguien ya lo hizo y el tipo es serio, porque usted puede tomar los datos de ahí. Y la soya se cultiva en el sur de Brasil, en Paraná. Y aquí también la matica de soya, el transporte por camión, la planta de extracción en Punta Grossa, el transporte por carretera, la refinería que queda más cerca, el transporte por carretera y el aeropuerto internacional Alfonso Pena de Curitiba. ¿Cierto? Y aquí, ¿cómo fueron evaluados los productos? ¿Por qué se dice que es un método híbrido? Porque el biojet, la nafta y el propano se evaluaron por su poder calorífico. La torta de palmiste por la sustitución de trigo y el aceite de palmiste por la sustitución de óleo de soya, ¿cierto? Y aquí en el caso de la soya, la harina de soya evita el uso de granos de soya completo para el alimento animal, ¿cierto? Y se hizo el balance de cada uno de estos biocombustibles, después se lo leen con toda la calma de la vida. Aquí tenemos el NER, Net Energy Ratio para la soya 4.25 por ese método hidrogenado. Aquí tenemos todas las categorías de impactos evaluadas, cancerogénicos, no cancerogénicos, efectos respiratorios, radiación ionizante, etcétera, ¿cierto? Ahí les puse donde está el artículo. Aquí se llegó a categorías terminales: salud humana, cualidad del ecosistema y cambios climáticos y uso de petróleo e hidrógeno. Y la conclusión es que el biodiesel de palma africana, ecológicamente hablando, es bastante mejor que el biodiesel de soya, dado principalmente por una mayor productividad agrícola. Aquí tenemos la salud humana, la calidad del ecosistema, los cambios climáticos y los recursos, ¿cierto? Entonces, bueno, es eso. Y para concluir, creo que tengo aquí están todos los detalles de eso, pueden leerlo aquí en el artículo. Para concluir, tenemos aquí el ciclo de vida comparativo de vehículos convencionales con diferentes alternativas de combustible, plug-in híbrido, vehículos eléctricos en las condiciones de Brasil. Entonces se analizó un escenario en que el vehículo utiliza gasolina, utiliza etanol, utiliza electricidad y utiliza hidrógeno.
y se calcularon a partir de un inventario que dio un trabajo grande, se calcularon las diferentes categorías y se compararon, y posteriormente se utilizó este tipo de gráfico que permite visualizar la comparación de los diferentes escenarios. El escenario 1 en azul, y aquí tenemos las diferentes categorías de impacto: potencial de crecimiento global, ACP, ETP, POP, y comparamos cuál de estas alternativas tiene menores impactos, lo que parece ser el escenario número 5. ¿Cierto? Y finalmente, ya más recientemente, publicamos un artículo sobre la gasificación de tuzas de maíz, aplicando el análisis para recuperación de energía, aplicando el análisis de ciclo de vida en la cadena de suministro del maíz para las condiciones de Ecuador, ¿cierto? Entonces, bueno, es eso. Preguntas. Sí, Son profesor, hay varias las consultas. 19:44, ¿no? Que haya bastante, las Sí, respondemos. no hay problema. Varias fueron siendo respondidas a medida que avanzaba con la clase, así que bueno, vamos a tomar aquellas que han quedado sin respuesta. Ricardo López primero consultaba si se podía hacer este tipo de estudios de ACV directamente en un simulador de procesos como el Aspen Plus. Sí, bueno, buena pregunta. Cuando los procesos son desconocidos o usted va a evaluar alternativas de modificación de los procesos, puede utilizar el Aspen Plus para determinar muchos de los valores del inventario. Hay datos que usted toma directamente del local de los hechos, o usted puede hacer un ACV genérico asumiendo un modelo en el Aspen y haciendo el ACV de esta alternativa. Existen los dos casos. El Aspen es más utilizado en aquellas tecnologías que no existen plantas industriales y estudios sobre los indicadores económicos, emisiones, etcétera. Ahí utiliza el Aspen. Ahora, por ejemplo, en las algas, donde probablemente existan poquísimas plantas que realmente producen biodiesel de algas, si es que existe alguna, usted va a tener que hacer el modelo completo de la planta en Aspen y va a tener que tomar los datos del inventario de ahí. ¿Cierto? ¿Más preguntas? Sí, perfecto. Otoniel Buenrostro preguntaba qué opinaría de introducir en un análisis de ACV el impacto sobre la calidad de vida de las personas y cómo se podrían ponderar. Sí, el ACV, yo hablé apenas de la parte ambiental. Discúlpenme por la omisión por causa del tiempo, pero hay un ACV social y hay un ACV económico. Hay un análisis económico del ciclo de vida y hay un análisis social sobre lo cual se ha escrito bastante, que intenta ver, porque en realidad, la sostenibilidad tiene tres pilares: un pilar ambiental, un pilar económico y un pilar social. Y el análisis de ciclo de vida ha intentado expandirse hacia la parte social, y existe un análisis de ciclo de vida social sobre el cual existen referencias, inclusive en un estudio que hicimos en los Estados Unidos, pero referido a una biorefinería de palma de aceite en Colombia, pues hay algunos indicadores sociales en el análisis de sostenibilidad que se hizo. Perfecto, profesor. Otra consulta. Paola Vargas y Raúl Saavedra querían saber si era posible, dado que hay tanta cantidad de metodologías para aplicar el ACV, si se podrían complementar uno con el otro, utilizando las fortalezas de uno y compensándolas con la del otro para hacer un análisis más completo, o si es muy laborioso. No, pudiera ser, estos programas como el CIMAPRO generalmente tienen bases de datos y generalmente dan la posibilidad de usar varios de estos métodos, ¿no? Pero
Hay que tener cuidado que no sea una escogencia aleatoria, ¿cierto? Porque cada uno de estos métodos, cada uno de estos modelos de conversión de datos del inventario en impactos intermediarios o finales tiene sus cosas positivas y sus desventajas, porque son tantos las aristas del problema que nadie consigue considerarlas todas. Entonces hay algunos métodos que se adaptan mejor para procesos que poluyen más el agua. Otros hacen más énfasis en procesos de polución, contaminación del aire. Otros se dedican, por ejemplo, al uso de la tierra o el uso del agua. Entonces, dependiendo de cuál es el problema más grave que usted quiere focalizar, ahí usted selecciona un método o dos métodos y puede compararlo. ¿Sí? Perfecto, profesor. Otra consulta. Orlando Vega planteaba que en función de poder cuantificar el nivel de avance hacia metas de descarbonización de nuestras actividades económicas o de avance en un desarrollo hacia la bioeconomía o economía circular, ¿en qué medida las metodologías de ACB estarían influyendo en la posibilidad de estas estimaciones, dado que dan resultados tan distintos? Bueno, los resultados son más graves para las categorías de impactos. El balance de gases de efecto invernadero es una cuestión que está bien desarrollada en la mayoría de las metodologías, ¿cierto? Igual que el balance de energía. Por tanto, esa etapa que se refiere al efecto invernadero y los cambios climáticos puede evaluarse bien haciendo un balance de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida, ¿cierto? El problema está con los impactos. Cuando uno comienza a hablar de toxicidad humana, cuando uno comienza a hablar de por ciento de especies que potencialmente pueden desaparecer en una región, uno se da cuenta que está lidando con cuestiones muy difíciles de cuantificar y que cada uno de esos métodos hizo lo que pudo, cada uno tiene su lógica, después lo mejoraron. Por eso los métodos tienen generalmente un año colocado después del nombre que indica que son versiones mejoradas, porque es infinito, no pudiera pasarse la vida entera en esto. Es como cuando uno se tropieza con una persona capaz de adivinar cosas. Uno dice, bueno, la persona puede decir que tiene un contacto con algún ser divino, pero en realidad lo más probable es que tenga una capacidad de raciocinio tal que por una serie de datos de un inventario que ella tiene, de mirarlo a uno, puede inferir algunos datos importantes. Y uno le gustaría saber cuál es el método de evaluación de impactos que esa persona usa, ¿cierto? Perfecto, profesor. Bueno, la última consulta, así podemos ir cerrando esta parte. Serafín Filomeno quería saber si en estos análisis de ACB que estaba compartiendo con respecto a la palma y la soja, se tuvo en cuenta la deforestación realizada para su producción. No. Esto precisamente tiene que ver con el uso antecedente de la tierra, ¿no? ¿Qué había allí? Y esto se evalúa muy críticamente en los programas de palmas de Indonesia y de Asia, donde ellos probablemente derrubaron bosques enteros y acabaron con la biodiversidad. A mí me han hecho preguntas en eventos internacionales sobre el impacto del cultivo de palma en Pará sobre los orangutanes. Le he dicho, bueno, no tiene ningún impacto porque no hay orangutanes, ¿cierto? Pero debe haber otros impactos a considerar. Y el problema es que cuando uno corta un bosque o cambia el uso de la tierra, que había pastos, por ejemplo, o arbustos, uno al cortar esa biomasa, uno tiene una emisión de CO2 que habría que considerar, ¿cierto? Pero en estos estudios no fue considerado. Imaginábamos que la soya ya estaba allí, la palma ya estaba allí y no entramos en esa cuestión que es extremadamente polémica y es complicada, pero hay que considerar.